Ya. Muy buenas tardes para todos. Vamos entonces hoy a dar inicio a la clase, a la temática de las porfirinas. Eh, Recuerden que este es un espacio semipresencial. Eh, Subimos a YouTube y a la plataforma La Clase para que se pueda mirar de forma asincrónica. Así, profe, que lo dejo en su espacio. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como dice la profesora, vamos a revisar el tema de porfirinas. Porfirinas. Las porfirinas, funcionalmente, desde el punto de vista funcional, se pueden considerar como los principales grupos prostéticos de la naturaleza. Recordemos que un grupo prostético es una sustancia diferente a los aminoácidos y que se incorpora en la molécula de muchas proteínas, inclusive a veces a través de enlaces covalentes, o sea que están fuertemente unidos a las proteínas. Las porfirinas particularmente participan en transporte de gases diatómicos como por ejemplo el oxígeno, participan en el transporte de electrones, participan en el metabolismo del oxígeno para activar el oxígeno en ciertas reacciones. O sea, tiene una amplia variedad de funciones y por eso se considera que son un grupo prostético ampliamente distribuido. Desde el punto de vista químico, las porfirinas son macroanillos constituidos por 4 anillos más pequeños que se llaman pirroles. O sea, es un anillo tetrapirrólico constituyendo un macrociclo. Voy a representar aquí muy esquemáticamente lo que es una porfirina. Estos son 4 nitrógenos, porque los anillos pirroles son anillos heterocíclicos que tienen nitrógeno. Bueno, estos serían los 4 anillos pirrólicos. Son anillos heterocíclicos, o sea que fuera de carbono tienen nitrógeno. Y están unidos por estos puentes. Entonces, como ven, es un macrociclo tetrapirrólico y presenta estos enlaces dobles, presenta estos enlaces dobles. Este es el esquema muy simplificado de lo que es una porfirina. Es un anillo tetrapirrólico, es un macroanillo constituido pues por 4 anillos más pequeños. Si uno observa la distribución de los dobles enlaces, se presenta una distribución que se caracteriza porque se alternan dobles y simples enlaces. Doble, simple, doble, simple, doble, simple, etc. Esa disposición, que la encontramos en varias estructuras biológicas, se llama disposición conjugada de dobles enlaces. Cuando nosotros tenemos un doble enlace carbono-carbono, por ejemplo, generalmente no, un doble enlace carbono-carbono está constituido por un enlace sigma y un enlace pi. O sea que aquí vamos a encontrar enlaces sigma y enlaces pi. ¿Eso por qué es importante? Porque esa disposición implica
resonancia en la estructura, o sea, esta estructura es una estructura resonante. Prácticamente se genera una nube electrónica continua que abarca todo el anillo. Se presenta una especie de deslocalización electrónica que involucra todos los átomos que están comprometidos en el anillo. Esa resonancia trae varias consecuencias que son útiles para la función de estas sustancias. La primera consecuencia es una consecuencia geométrica. Las estructuras como estas están diseñadas con enlaces dobles en disposición conjugada, son estructuras planas. La resonancia implica que la estructura es prácticamente plana, totalmente plana. O sea, una porfirina es un plano. Es como si usted mirara un cuaderno, un libro de perfil, no tiene casi volumen, tiene extensión, pero no tiene casi volumen. Son estructuras planas. ¿Eso por qué es importante? Porque las porfirinas están metidas dentro de moléculas proteicas. Las porfirinas solas, aisladas, no tienen ninguna función en la célula. O sea, una porfirina aislada no cumple ninguna función en la célula. Inclusive estas sustancias llegan a ser tóxicas si circulan por la sangre, por ejemplo, porque pueden precipitar un estrés oxidativo. Entonces las porfirinas siempre van metidas dentro de moléculas proteicas y generalmente las proteínas que utilizan porfirinas lo que presentan es bolsillos hidrofóbicos donde se mete la porfirina para poder actuar. Entonces, como son bolsillos hidrofóbicos generalmente estrechos, por eso es muy importante que la porfirina sea plana. Entonces, esa primera consecuencia tiene implicaciones funcionales. No podría ser una estructura muy voluminosa, repito, porque generalmente está metida en bolsillos hidrofóbicos que la proteína dispone para eso. La segunda consecuencia es que son estructuras muy estables. El hecho de que sean estructuras resonantes hace que sean estructuras muy estables. Químicamente hablando, son muy estables. La otra consecuencia es que absorben radiación electromagnética. La disposición conjugada implica que estas moléculas absorben radiación electromagnética. Las porfirinas absorben en el rango visible. Por eso estas sustancias son las que le imponen pues a la naturaleza el color. Por ejemplo, la sangre, el rojo de la sangre es por la hemoglobina, el verde de las plantas es por la clorofila o las clorofilas que son también porfirinas, etcétera, etcétera. Estas sustancias absorben en el rango visible. Por ejemplo, a los 400 nanómetros tienen una fuerte absorbancia. Eso se llama la banda de Soret y es característica pues de las porfirinas. Pero dependiendo de otras características como los radicales que vamos a mencionar y dependiendo de el átomo que se pone en la mitad, la absorbancia puede variar. La otra característica de estas estructuras es que en el centro del anillo, pueden unir un metal. Entonces todas las porfirinas realmente son metaloporfirinas, porque aquí en la mitad va siempre un metal. Por ejemplo, si es el hierro, tendríamos el grupo hemo. Si es el magnesio, tendríamos las clorofilas, las
Si es el cobalto, tendríamos la vitamina B12, la cobalamina, etcétera. Pero se pueden presentar porfirinas con zinc, con manganeso, con otros metales, sobre todo pues en microorganismos. Pero siempre hay un metal en la mitad. Este metal influye en las características funcionales de la porfirina. O sea que pueden variar las características funcionales dependiendo del metal que vaya en el centro. Entonces, este anillo se caracteriza porque los 4 pirroles están unidos por estos puentes. Si nosotros completamos la nomenclatura, estos puentes habría que representarlos de esta manera. Estos puentes que corresponden a este radical, ese radical se llama radical metenilo. Cuando estos 4 puentes están constituyendo la estructura, es que aparece la disposición conjugada y es cuando hablamos de una porfirina. Pero si yo sustituyo los 4 puentes metenilo por 4 puentes metileno, este radical es metileno. Si yo reemplazo los 4 puentes por metileno, observen que se elimina la disposición conjugada. Estos compuestos, que son estructuras tetrapirrólicas, pero unidas por puentes metileno, no son porfirinas, son porfirinógenos, o sea, precursores de las porfirinas. Ahorita más tarde vamos a mirar que la síntesis de porfirinas realmente se inicia es como síntesis de porfirinógenos. Solamente en una de las etapas finales de la síntesis, los puentes de metileno se transforman en puentes de metenilo. O sea que los porfirinógenos, que son precursores, que son incoloros, que no tienen las características que acabo de mencionar, los porfirinógenos, que son precursores, solamente al final de la síntesis se convierten en porfirinas cuando estos 4 puentes se reemplazan por metenilos. Se cambia el metileno por el metenilo. Y ahí el porfirinógeno se convierte en porfirina. Y ya adquiere las características propias de las porfirinas que ya he mencionado. También tenemos que mirar que en cada uno de estos vértices hay un grupo CH, lógicamente, hay un grupo CH. En cada uno de estos vértices de los anillos, pues hay un grupo CH para completar pues los 4, 1, 2, 3, 4, los 4 enlaces, que es lo que tiene pues un carbono. ¿Por qué es importante mencionar estos vértices? Si uno mira los vértices, realmente son 8 vértices, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los vértices de los anillos pirrólicos. ¿Por qué esos vértices son tan importantes? Porque esos vértices siempre están, los hidrógenos siempre están reemplazados por radicales. O sea que en todas las porfirinas, estos hidrógenos,
estos carbonos están reemplazados por radicales. Esos radicales que constituyen la porfirina, o sea, la forma en que se sustituyan estos hidrógenos por 8 radicales, es lo que determina el nombre de la porfirina. La nomenclatura de las porfirinas que nosotros utilizamos fueron establecidas a principios del siglo XX por Hans Fischer, por Fischer, pues que es el papá de la química orgánica, y él fue el que estableció la nomenclatura que todavía se usa. Entonces, toda la nomenclatura que voy a mencionar viene desde principios del siglo XX y fue establecida por Hans Fischer. Y depende de los 8 radicales. Por ejemplo, si una porfirina tiene 4 acetatos, 4 propionatos, una porfirina que tenga 4 acetatos, 4 propionatos, se llama uroporfirina. El nombre pues viene de la orina porque por razones históricas pues estos compuestos se encontraron en la orina y por eso tienen ese nombre. Pero las uroporfirinas se caracterizan es porque tienen 4 acetatos, 4 propionatos. Es posible demostrar con un modelo simple que si usted tiene 4 acetatos y 4 propionatos para distribuir en 8 posiciones diferentes, se pueden presentar 4 isómeros diferentes de uroporfirina, 4 isómeros, que se llamaron el 1, el 2, el 3 y el 4. Estos 4 isómeros se presentan dependiendo de cómo se repartan estas 8 moléculas en esas 8 posiciones. De estos 4, en la naturaleza, o al menos pues en el caso que nos ocupa, solo nos interesa el 1 y el 3. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de la uroporfirina tipo 1, la uroporfirina tipo 1 se caracteriza por esta secuencia: acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato. O sea, si aquí ponemos acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, esta porfirina es una uroporfirina tipo 1. Las uroporfirinas tipo 1 se presentan en algunas situaciones, sobre todo patológicas, y no son funcionales. Estas estructuras no son funcionales. A veces aparecen en el contexto biológico, pero no son funcionales. Esa es la tipo 1. La que es funcional es la tipo 3. La tipo 3 tiene esta secuencia: acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, propionato acetato. O sea que si en este último anillo, que es el anillo 4, este es el anillo 1, el anillo 2, el anillo 3 y el anillo 4, yo invierto las posiciones y pongo propionato acetato,
Esa es la uroporfirina tipo 3. Acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, propionato acetato. Esa es la uroporfirina tipo 3, que es la única que es funcional en el organismo, pues en el contexto en que estamos. Entonces, 4 acetatos, 4 propionatos, reemplazando esas 8 posiciones, me da una uroporfirina. Pero si yo descarboxilo los acetatos, los descarboxilo, los convierto en CH3, o sea, en grupo metilo, o sea que ya no tendría acetato propionato. Bueno, una cosa muy importante que no dije ahora, pero que la voy a decir ya. Cuando nosotros tenemos la uroporfinina o el uroporfirinógeno, que también se puede presentar, si yo tengo uroporfirina y uroporfirinógeno, ustedes observan que cada uno de estos radicales tiene una carga negativa, o sea que la molécula completa de uroporfirina o uroporfirinógeno es una molécula polianiónica. Tiene 8 carboxilatos, 8 carboxilatos, o sea, tiene 8 cargas negativas. Es una molécula cargada, muy polar, con 8 carboxilatos en cada uno de estos radicales. Cuando yo cambio, la célula descarboxila los acetatos, los convierte en metilo. Entonces ya tendríamos metilpropionato. No acetato propionato, sino metilpropionato, 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 metilpropionato. Una porfirina que tenga 4 metilos y 4 propionatos se llama coproporfirina. Las coproporfirinas, igual que sucedía con las anteriores, el nombre se origina porque se aislaron pues de materia fecal, pero esas sustancias las tenemos en todas partes. Se llama coproporfirina. Igual, las coproporfirinas o los coproporfirinógenos pueden presentarse en 4 isómeros diferentes, el 1, 2, 3 y 4. Se cumple lo mismo que el anterior, solamente el 1 y el 3 aparecen en las células. El 1 no es funcional, el 3 es funcional. ¿Qué sería una coproporfirina funcional? Metilopropionato, 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 propionato metilo. Eso es una coproporfirina tipo 3 y esa es la coproporfirina funcional. Observen que cuando los acetatos se descarboxilan, el compuesto pierde 4 cargas negativas. Solamente queda con las cargas negativas de los propionatos. O sea que una coproporfirina es un compuesto tetracarboxilatos. Tetracarboxilato, o sea que tiene 4 carboxilatos. Fíjense que la uroporfirina era octacarboxilato. Aquí es tetracarboxilato. Se han perdido 4 cargas negativas. Entonces, esas son las coproporfirinas. Pero, si 2 propionatos
oxidan dos propionatos y se convierten en este radical. Este radical de dos carbonos se produce cuando dos propionatos son descarboxilados y fuera de eso oxidados. Una descarboxilación y una oxidación de dos propionatos produce dos vinilos. Este radical se llama vinilo. Es un radical constituido por dos carbonos y no tiene carga. Este radical no tiene carga, o sea que si tenemos cuatro metilos, dos propionatos, dos vinilos, hemos eliminado dos carboxilatos más. Y una porfirina que tenga esos tres radicales se llama protoporfirina. O sea que las protoporfirinas ya solamente tienen dos carboxilatos, o sea, dos cargas negativas. Tiene cuatro metilos, dos propionatos, dos vinilos. Si yo meto un tercer radical, lógicamente la cantidad de isómeros se me va a multiplicar. Se puede demostrar que cuando usted mete este radical, la cantidad de isómeros se eleva a 15. O sea que se pueden presentar 15 isómeros diferentes dependiendo de cómo distribuya estos radicales en las 8 posiciones. De los 15 isómeros de protoporfirina, solamente el tipo 9 en la clasificación de Fischer es el que es funcional. ¿Cómo es la secuencia? MB, MB, MP, PM. Esa secuencia, MB, MB, MP, PM, es la secuencia de la protoporfirina 9, que es la protoporfirina funcional. Y repito, es la posición 9 en 15 protoporfirinas posibles, dependiendo de cómo se distribuyan estos tres radicales en esas 8 posiciones. La posición 9 pues fue la que ocupó esta protoporfirina en la clasificación de Fischer y es la que corresponde a la protoporfirina funcional. Entonces, una cosa muy importante es cómo cambia la polaridad de estas sustancias a medida que se avanza en la síntesis de ellas. Fíjense que cuando nosotros teníamos uroporfirina o uroporfirinógeno, el compuesto tenía 8 carboxilatos, o sea, 8 cargas negativas. Cuando pasamos a coproporfirina o coproporfirinógeno, se cambiaron los acetatos por metilo y se eliminaron 4 cargas negativas, o sea que las coproporfirinas tienen solamente 4 carboxilatos. Y ya cuando pasamos a las protoporfirinas, eliminamos otras 2 cargas negativas y la protoporfirina solamente queda con 2 cargas negativas que corresponden a estos 2 propionatos. O sea que es una molécula
dicarboxilato. Solamente tiene 2 cargas negativas. ¿Por qué es importante que se vayan eliminando esas cargas negativas? Por lo que mencioné al principio, porque estas estructuras están metidas en bolsillos hidrofóbicos que ofrece la proteína y por eso no pueden tener una alta densidad de carga. Por eso las protoporfirinas solamente tienen 2 cargas negativas y ya están en las condiciones apropiadas para entrar en esos bolsillos hidrofóbicos. Entonces, esta es la estructura general de las uro, de las copro y de las protoporfirinas. Y repito, solamente la tipo 3, en el caso de las uro y de las copro, solamente las tipo 3 son funcionales y en el caso de las protoporfirinas solamente es funcional el isómero tipo 9. ¿Cómo se construyen estas moléculas en el organismo? La síntesis de porfirinas, la síntesis del grupo hemo, prácticamente todos los sistemas biológicos conocidos, todos los organismos, incluyendo microorganismos, plantas, etcétera, tienen la capacidad de sintetizar porfirinas, como son moléculas tan versátiles que participan en funciones tan diversas. Prácticamente todos los organismos conocidos, solamente hay unas excepciones que son algunas bacterias extremófilas, algunas bacterias que son anaeróbicas estrictas, no sintetizan directamente porfirinas, pero el resto de los organismos conocidos sintetizan porfirinas. Nosotros sintetizamos porfirinas pues prácticamente en todas las células, menos las que no tienen mitocondrias, esas no pueden. Pero en las células que tienen mitocondrias, la vía de síntesis está repartida. La vía de síntesis compromete 8 enzimas diferentes y está repartida entre la mitocondria y el citoplasma. O sea que hay unas enzimas mitocondriales, otras enzimas citoplasmáticas. La vía de síntesis inicia con 2 sustancias supremamente comunes, que son las que le dan origen a todas las porfirinas que utilizamos. Esta sustancia que estoy pintando acá, esta sustancia se llama succinil-CoA. La succinil-CoA viene del ácido succínico. El ácido succínico, que es un ácido butanoico, o sea, si yo le reemplazo esta coenzima por un COOH, eso se llama ácido succínico, es un ácido dicarboxílico y que tiene unos pK, un pK de 4,2 y de 5,3, o sea que en condiciones normales la coenzima, el ácido succínico está, como tiene unos pK tan bajitos, en el contexto intracelular o en el contexto de la sangre inclusive, predominan son las bases conjugadas. O sea que el succinil-CoA es un compuesto pues que se forma en el ciclo de Krebs. Este succinil-CoA, que viene del ácido succínico o del succinato, si se quiere, porque repito, estos grupos están desprotonados porque tienen un pK muy bajito. Entonces en el contexto biológico predominan los desprotonados, por eso aquí tiene una carga negativa y este es el succinil-CoA,
que se produce en el ciclo de Krebs. El hecho de que este compuesto esté unido a la coenzima A implica que este enlace es un enlace de alta energía. Todas las sustancias que se unen a la coenzima A se unen con enlaces de alta energía, o sea que este enlace es un enlace de alta energía. Y repito, este compuesto se produce en el ciclo de Krebs, o sea que es mitocondrial. Y el otro compuesto es la glicina. La glicina, que es el aminoácido más sencillo. Esta es la glicina, el aminoácido más sencillo. Esta glicina más el succinil-CoA son los únicos dos reactivos que se necesitan para sintetizar todas las porfirinas que tenemos en el organismo. Si aquí ponemos la glicina, aquí estaría la glicina, aquí estaría el succinil-CoA. La primera enzima que actúa pues en la síntesis del grupo hemo es una enzima que se llama ala-sintasa. La sintasa es una enzima condensante, es una enzima que condensa y no gasta energía porque utiliza la energía que hay en este enlace para impulsar la reacción. ¿En qué consiste la reacción? En que la ala-sintasa, por una parte, desprende esta coenzima A, elimina la coenzima A, se elimina este grupo carboxilo de la glicina y se forma este compuesto. Este compuesto que se forma en esta primera reacción se llama, o sea, se elimina, se hace una descarboxilación, se elimina la molécula de coenzima A y la glicina proporciona solamente estos dos grupos, el CH2 y el NH2. El grupo carboxilo se elimina, o sea que no proporciona eso. O sea que la ala-sintasa condensa el succinil con este resto de glicina y se produce este compuesto que tiene 5 carbonos, que tiene un grupo amino sustituyendo el quinto carbono, y este compuesto que pertenece al grupo de, o sea que viene del ácido pentanoico de 5 carbonos, se llama ácido delta. ¿Por qué delta? Porque es del carbono alfa, el carbono beta, el carbono gamma y el carbono delta. O sea, es el ácido levulínico sustituido en el carbono 5 por un grupo amino. Por eso se llama delta amino levulínico. Pero repito, este ácido levulínico tiene un pK de 4,8, o sea que en las condiciones intracelulares este grupo está predominando como base conjugada. O sea que realmente esto no es el ácido deltaminolevulínico, sino que es el deltaminolevulinato. El deltaminolevulinato es el primer compuesto que se produce por la condensación del succinil-CoA y la glicina. Esto lo hace una enzima que se llama ala-sintasa, que es la encargada de hacer esa condensación y que necesita vitamina B6. Aquí se necesita fosfato de peridoxal para establecer esta condensación. Es una sintasa, no es una sintetasa, sino una
sintasa, o sea, que pertenece al grupo 4 de las enzimas, y la enzima extrae la energía para hacer esa condensación de este enlace de alta energía que es proporcionado por esta unión con la coenzima A. Entonces, esta es la primera reacción. La primera reacción es la síntesis de ALA sintasa. La síntesis de ALA por la ALA sintasa. Este es el primer compuesto. Posteriormente, dos moléculas de estas se unen de la siguiente manera. Aquí tenemos otra molécula de ALA una molécula de ALA, otra molécula de ALA, pues el acrónimo es ALA, ALA quiere decir ácido delta aminoleucínico, pero repito, pues se conserva el acrónimo, pero no es ácido delta aminoleucínico, sino que es delta aminoleucinato. La siguiente enzima es una deshidratasa. Lo que hace la enzima es coger dos moléculas de ALA y pone a reaccionar este carbono de una con este carbono de la otra y este carbono de esta con este nitrógeno de esta otra. Eso implica eliminar dos moléculas de agua. Por eso la enzima se llama deshidratasa, porque hay que eliminar dos moléculas de agua, o sea, estos dos oxígenos se eliminan en forma de agua, estos dos hidrógenos se eliminan, aquí se elimina un hidrógeno, aquí se elimina un hidrógeno, y sale como agua, y se forma el primer pirrol. Este primer pirrol que se forma, aquí tiene, si ustedes observan, aquí tiene un acetato y aquí tiene un propionato, o sea, desde que se forma este primer pirrol, cuando la deshidratasa une dos moléculas de ALA, eliminando dos moléculas de agua, se construye la primera estructura cíclica, primer pirrol, que se llama porfobirinógeno. Este porfobirinógeno es una molécula muy polar porque tiene dos cargas negativas. Aquí están las dos cargas negativas. Es una molécula polar y es el primer anillo que se forma durante la síntesis del grupo N. Eso lo hace una deshidratasa, pues porque aquí hay que eliminar dos moléculas de agua. Entonces ya tenemos el primer anillo. El siguiente paso consiste en condensar 4 anillos de estos, pero para hacerlo hay que eliminar estos grupos amino que salen como amoníaco. O sea, hay que hacer una desaminación. Hay que hacer una desaminación y unir los 4 grupos, los 4 pirroles se unen formando una estructura lineal de 4 pirroles. Esta estructura lineal con los 4 pirroles, cada uno pues con su acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato.
propionato, acetato, propionato, se eliminan 4 grupos amino que salen como 4 amoníacos, y por eso la enzima que hace esto es una desaminasa. Una desaminasa que tiene otros nombres, pero dejémosla ahí como desaminasa porque lo que hace es desaminar. Y aparece una estructura lineal de 4 birroles que se llama hidroximetilbilano. El hidroximetilbilano es el producto de esa condensación de 4 anillos de porfobirinógeno con la eliminación de 4 amoníacos. Este compuesto puede sufrir 2 modificaciones. Este compuesto se puede convertir en una estructura cíclica espontáneamente. El compuesto espontáneamente, o sea, el hidroximetilbilano, espontáneamente se puede ciclar. O sea, este anillo se puede unir con este anillo a través de un enlace covalente. Eso se puede dar espontáneamente en el interior de la célula y tendríamos un esto no sería una porfirina, sino que esto sería un porfirinógeno. ¿Por qué sería un porfirinógeno? Porque estos cuatro anillos están unidos por puentes de metileno. Estos son metileno. O sea que este compuesto, como es acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, es un puro porfirinógeno tipo 1. Recuerden lo que vimos hace un rato. Si los 4 anillos son simétricos, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, por una parte es un puro porfirinógeno, porque tiene 4 acetatos, 4 propionatos, y porque la simetría que se conserva hasta el último anillo implica que es el tipo 1. Eso se hace espontáneamente, eso se puede hacer espontáneamente. Pero en la célula tenemos una enzima que se encarga de invertir las posiciones en el último anillo, en el anillo número 4. Entonces es acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, propionato acetato. Cuando una enzima hace esa inversión, eso tiene que hacer una enzima, este isómero se convierte en el puro porfirinógeno tipo 3. Este es el puro porfirinógeno. O sea, hidroximetilbilano puede dar origen a 2 estructuras cíclicas que pueden ser la tipo 1, la tipo 3, y son puro porfirinógenos, porque los 4 puentes son puentes de metileno. Esta estructura es una estructura incolora que no tiene las características de una porfirina todavía, es un porfirinógeno. Y el tipo 3 tiene esta secuencia: acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, acetato.
Eso es lo que caracteriza el tipo 3. Lo que veíamos ahora, sí, una descarboxilasa, que así se llama la enzima que sigue, descarboxila los acetatos y los convierte en metilos. Si yo descarboxilo los 4 acetatos y los transformo en metilos, esto ya no es es un protoporfirino, ya no es un uroporfirino, sino que es un coproporfirino. Y se han perdido 4 carboxilatos. O sea que el coproporfirinógeno solamente tiene 4 cargas negativas, tiene 4 carboxilatos, y tenemos el reemplazo de los acetatos por metilos. Eso lo hace pues una descarboxilasa, que es la encargada de hacer. En el siguiente paso, 2 propionatos, que son estos dos, se reemplazan por vinilos. O sea que quedan NB, NB, NPN. Cuando yo reemplazo 2 propionatos por 2 vinilos, esta estructura se me transforma en un protoporfirinógeno. Ya es un protoporfirinógeno. Y la secuencia es PPN. Este protoporfirinógeno, como les dije hace un rato, corresponde al tipo 9 y la clasificación de Fischer. O sea que este es el protoporfirinógeno que se va a encontrar normalmente en el organismo. Porque es un protoporfirinógeno y no una protoporfirina. Porque estos 4 puentes son puentes de metileno. Entonces todavía no aparece la estructura conjugada de los desenlaces. Por eso el penúltimo paso consiste en oxidar. Oxidar quiere decir retirar hidrógeno. Eso quiere decir oxidar en el contexto en el que estamos biológicos. Retirar hidrógenos es oxidar. Una oxidasa se encarga de retirar estos hidrógenos y convierte 4 puentes metileno en puentes metenilo. Cuando convierte estos 4 puentes metileno en metenilo, el protoporfirinógeno 9 se convierte en protoporfirina 9. Ya es una estructura con disposición conjugada de dobles enlaces y con las características de una porfirina. Es el protoporfirinógeno 9. El último paso, si estamos hablando de la síntesis de grupo hemo, es insertar el hierro en el centro del anillo, y de esa manera, eso lo hace pues una enzima. Eso se puede hacer espontáneamente, pero es muy lento el proceso. Por ejemplo, una enzima que haga eso, insertar el hierro en la mitad de la porfirina, y la protoporfirina 9 se convierte en el grupo hemo cuando el hierro se inserta en la mitad del anillo. Entonces, como ven, todas las porfirinas provienen
solamente de dos sustancias: succinil-CoA y glicina. De ahí se desprenden todas las porfirinas que utilizamos en el organismo. Esa es la forma en que sintetizamos esas sustancias. La síntesis completa pues ya es tema de otro curso, con sus respectivas enzimas, sus características cinéticas, etcétera, etcétera. Pero la visión general del proceso es esta. Eso quiere decir que yo ya terminé. Natalia, terminé. Muchas gracias, profe. Yo quisiera añadir solo una pequeña cosita como aplicación, y es que, como nos explicó el profesor, eh, todos esos detalles estructurales son supremamente importantes para la aplicación clínica, y me explico en lo siguiente. Es que ustedes, cuando sean clínicos profesionales, tienen que tener en cuenta que en el momento en que lo soliciten para la determinación de algún tipo de porfiria, que son el grupo de enfermedades relacionadas con estas estructuras, tienen que tener en cuenta que el ALA, el ácido aminoleulínico, el porfobilinógeno, PBG, los isómeros de porfirinas y porfirinógenos, son supremamente fotosensibles y, es decir, se degradan, se convierten en otros isómeros que pueden alterar los resultados del laboratorio. Cuando se someten a longitudes de ondas de luz visible mayores de 400 nanómetros o lambdas, pero en general en la luz visible los deteriora cuando son expuestos a temperaturas mayores de 8 grados centígrados, cuando se exponen a cambios de pH. A los 20 minutos de estar en exposición de estos factores se puede reducir hasta el 50% de las moléculas, lo que se puede traducir en falsos negativos. Por eso, cuando ustedes soliciten los biomarcadores a la PBG, porfoirinógeno, ácido aminoleulínico, isómeros de porfirinas, recomendar a las auxiliares y a los laboratorios que lo protejan de la luz y hagan cadena de frío para evitar falsos negativos. Y de otro lado, un error muy frecuente es que el ALA y el PBG producen color. El ALA y el PBG no producen color. El anillo monopirrólico no produce color, lo que produce son los isómeros de porfirinas. Eso era lo que quería como complementar, profe. Me disculpa pues que me... No, en absoluto, Natalia. Esa es la parte que es interesante desde el punto de vista clínico, como usted dice. O sea, los detalles moleculares tienen repercusión en la interpretación de resultados de laboratorio, por ejemplo. Complementando lo que usted dice, en algunos casos, en algunas porfirias, se acumulan, por ejemplo, uroporfirinógenos y coproporfirinógenos, pero así como usted acaba de anotar, esos porfirinógenos se pueden transformar en porfirinas, dependiendo del pH y de otros factores que mencionó la profesora. O sea que en una porfiria se pueden encontrar uroporfirinas, coproporfirinas, que normalmente pues durante la síntesis de las moléculas uno lo que habla es de uroporfirinógenos, coproporfirinógenos. Pero esos compuestos, si se acumulan en el organismo, espontáneamente se pueden oxidar y transformarse en porfirinas. O
O sea que pueden acumular uroporfirinas, coproporfirinas, lo mismo que protoporfirinas. Lo que dice la profesora es muy importante. Los detalles moleculares tienen repercusión en la interpretación de laboratorio cuando hablamos de porfirias. Correcto. Y de otro lado, recordar que estas moléculas que nos acaba de presentar el profesor son moléculas planas que no son solubles en agua, entonces por lo tanto se acumulan, por ejemplo, en la piel, pero también en el hígado, pero también en los riñones, pero también en el cerebro. Entonces, además de eso, el hígado reconoce estas sustancias como xenobióticos con X, es decir, como compuestos extraños. Por eso en las patologías a largo plazo, independiente del origen endógeno o exógeno, eh, pueden dañar el hígado, llevar a una hepatopatía, una falla hepática aguda, incluso un hepatocarcinoma. Y de otro lado, el ALA y el PBG son los que... Ah, bueno, pero antes de lo de la piel quería decir que es la responsable al acumularse en piel y como mencionó el profesor que tiene esos dobles enlaces, tienen la capacidad de absorber esas longitudes de ondas, entonces por eso producen lesiones cutáneas desde ampollosas hasta incluso pues quemaduras que pueden llevar a necrosis del tejido como en la porfiria de Gunther. Y el ALA y el PBG tienen tropismo por el sistema nervioso. Todavía a nivel científico no está determinado los mecanismos moleculares eh, exactos, cómo se hace, sabe que hace una degeneración neuronal, hay algunas hipótesis, pero como dice el profesor, esto es tema de otro curso. Solamente les damos algunas cositas para que se entusiasmen a hacer el próximo curso eh, de bioquímica metabólica. ¿Listo, profe? Natalia, muchas gracias. Bueno, me permite, le digo cuando tengamos la grabación.